Ok, pues primeramente que nada, buenas tardes a todos. Yo soy Jennifer Burgueño y aquí tengo presente a mi amigo y el nutriólogo deportivo Giovanni. ¿Qué onda, Giovanni? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes a todos los que escuchen. Muy bien, gracias. Bueno, primeramente que nada, agradecerte por aceptar esta invitación para hablarnos de, ahora sí que de tu tema, a lo que tú te dedicas, que en este caso a nosotros nos interesa conocer un poquito más acerca de lo que viene siendo el suplemento del bicarbonato. Y bueno, primeramente que nada, quiero preguntarte, ¿qué es el bicarbonato? Bien, pues el bicarbonato es un anión que se encuentra en nuestro cuerpo de forma natural. Su función básicamente es tener un equilibrio o mantener el equilibrio ácido-base en el cuerpo, y eso es lo que, digamos, su función fisiológica y cómo se encuentra dentro del organismo. Sin embargo, pues actualmente ya el bicarbonato de sodio se utiliza como una ayuda ergogénica nutricional y pues ha empezado a tener auge por sus funciones que ahorita las estaremos comentando. Ok, excelente. La siguiente pregunta que tengo para ti es, ¿qué función tendría esta ayuda ergogénica en el atleta? Bien, pues básicamente la suplementación con bicarbonato de sodio lo que hace es que tiene un efecto buffer o efecto tampón. Lo que viene a hacer es que ayuda a que mediante nosotros estemos haciendo el ejercicio o practicando el deporte, no decaiga el pH a nivel orgánico, a nivel eh, fisiológico. Cuando nosotros estamos haciendo un esfuerzo que requiere de mucha intensidad, el cuerpo empieza a generar iones de hidrógeno. Entonces, estos iones de hidrógeno se generan a nivel muscular, pero cuando se acumulan de forma excesiva, empiezan a causar o a hacer que el atleta, deportista, persona que realice ejercicio físico, su rendimiento empiece a decaer. Entonces, la función del bicarbonato de sodio, una vez que se suplementa, o pues su función fisiológica, es mantener ese equilibrio fuera. Bueno, el bicarbonato se encuentra a nivel extracelular, a diferencia de lo que sería la carnosina, que es otro suplemento que, bueno, la beta-alanina, que ayuda a aumentar la carnosina, y estos, pues su función básicamente es tener como, o detener la decaída del pH de la beta-alanina o bien de la carnosina a nivel muscular intracelular, y la función del bicarbonato es extracelular. Entonces, básicamente es evitar la acumulación de iones de hidrógeno, lo que haría que no se acidifique el pH y decaiga el rendimiento o empeore el rendimiento. Excelente. Ahora me gustaría preguntarte, según los autores de los libros, ellos qué dosis recomiendan y también me gustaría saber qué dosis recomendarías tú como nutriólogo deportivo. Bien, pues existen diversas recomendaciones que van desde suplementar de 0.3 gramos por kilo de peso, y algunas otras que nos hablan de dividir las tomas en dosis de 100 miligramos, 150 miligramos por kilo de peso, hasta alcanzar pues la dosis de estos 0.3 gramos por kilo de peso. ¿Qué es lo que pasa o lo que se reporta en la literatura? Es que cuando nosotros hacemos una suplementación aguda de estos 0.3 gramos, podrían llegar a causar malestares intestinales, náuseas, vómito, debido a que pues, se podría generar una diarrea osmótica, y esto pues haría que en lugar de sacarle ese efecto benéfico al suplemento, pues tendría un efecto secundario que igual, pues me imagino ahorita preguntarían sobre eso, pero básicamente la recomendación o las recomendaciones actuales, incluso Australiana del Deporte, lo que recomienda es hacer alrededor de unas 5 tomas a lo largo del día, que sean de estos 100 a 150 miligramos por kilo de peso y que vayan acompañados de una comida. Todas estas tomas que podríamos hasta alcanzar estos 0.3 gramos por kilo de peso. Entonces, mi recomendación sería que siempre antes de intentar con un suplemento, cuando ingresamos con un suplemento nuevo, sea que hagamos una prueba previa a la competencia, si estamos en periodo
no sé, precompetitivo, antes de llegar a la competencia, hacer ese tipo de suplementación para ver cuál es el efecto en el atleta, antes de dar como tal, porque dice la literatura que debemos 0.3 gramos por kilo de peso, pues meterle, por decir, a un atleta de 80 kilogramos, unos 25 gramos de bicarbonato y que eso llegue a generar un efecto. Entonces, sería hacer estas pruebas con dosis más pequeñas y ver qué tal es como responde. Ok, excelente. Bueno, ya nos comentabas algunos de los efectos adversos y ahora me gustaría preguntarte, ¿en qué momento de la competencia, como ya comentabas ahorita una pequeña parte, recomendarías tú esta ayuda ergogénica como para que le dé el plus al deportista, ya sea antes, durante o incluso después de esta competencia? Sí, bueno, no, si hablamos de periodización del entrenamiento o ya como tal en un mesociclo, ciclo de entrenamiento, que me imagino deben conocer algo del tema, hablaríamos de que todo suplemento debe ser probado fuera del periodo competitivo, siempre en el precompetitivo, incluso en el transitorio, para ver qué tal es que funciona, cuál es el efecto que tendría en nuestro atleta. Fuera de, hablando del periodo como tal, hablando del timing ya específico, que sería pues, antes, durante, después, sería previo o antes del ejercicio que se alcance a consumir pues toda esta dosis que daremos al atleta, porque el efecto que tiene ahí, a diferencia de la beta-alanina, es que sí se han visto efectos agudos, es decir, que si a ti te doy esta cantidad previo al ejercicio, una sola dosis, sí pudiera llegar a tener efectos, a diferencia de lo que sería la beta-alanina, que ese sería por periodo más prolongado. Entonces, esto haría que se vaya generando, digamos, un pH más óptimo a nivel sanguíneo y que éste pueda amortiguar la caída que se va a realizar durante el ejercicio por los iones de hidrógeno que ya comentábamos, entre otros más. Ok, excelente. Y ya por último, ¿en qué tipo de personas o en qué tipo de atletas recomendarías más el uso de esta ayuda y por qué? ¿Para qué ese plus? Bien, pues como comentamos al principio y cuál es su función, básicamente en los deportes que sean de alta intensidad, que vayan desde 1 minuto hasta los 8 minutos, son la evidencia que existe que ha mejorado este tipo de pruebas, de esfuerzos que sean muy intensos y repetidos, por decir, podríamos hablar de deportes de equipo como fútbol, básquetbol, voleibol, deportes como el tenis, deportes como CrossFit, incluso en esfuerzos en los que la intensidad sea básicamente glucolítica y que haga función que amortigue pues lo que hablamos y básicamente pues sería como en ese tipo de deportes. Si bien es cierto que la evidencia que empieza a salir ahora hay algunos resultados benéficos a intensidades o duraciones, perdón, un poco más prolongadas de 30 a 60 minutos, en los cuales hay picos de intensidad, por decir ciclismo de ruta, o ese tipo de deportes en los cuales no precisamente es una duración corta, pero sí que las intensidades empiezan a ser de pronto elevadas o que hay picos de intensidad, también podría sacárseles un provecho, bueno, al bicarbonato de sodio. Entonces, por ahí podría ser la recomendación como de forma muy general y pues cada atleta tendríamos que verla de forma en específica, si va a tener un mejor efecto o no, porque como esta molécula también tiene sodio aunado, eso haría que el atleta tenga una retención hídrica. Eso no quiere decir que sea malo, incluso podría resultar beneficioso para unos deportes en los cuales la sudoración o el estado de hidratación sea fundamental, sino que también existen deportes en los cuales el peso es una de las condiciones, deportes por categorías de peso, como deportes de combate, etcétera, que ahí quizá tendríamos que tener un poco de cuidado. Otra de las cosas que reporta la literatura es que tendríamos que tener un poco de cuidado con los deportistas que vayan a ser sometidos a una prueba de dopaje, porque si bien es cierto que esto no da positivo al doping, hablando del pH urinario, tendría que o pasaría que se va a disminuir un poco y esto podría generar una alarma para las personas que realicen la prueba antidoping. Entonces, habría que ver de forma específica con el atleta o bien si vamos a tener un encuentro de forma cercana en el cual no sabemos si nos vayan a realizar esta prueba, los niveles de bicarbonato a nivel sanguíneo alcanzan a disminuir después de un periodo de 24 horas, entonces tendríamos que tomar en cuenta esas especificaciones y fuera de eso, pues
sería todo lo demás. Excelente, Giovanni. Pues te agradezco muchísimo la información. No sé si haya algo más que se nos escape y tú nos quieras decir para agregar. Y si no, de nuestra parte, pues ya agradecerte Sí, por pues, esta pequeña entrevista. sí, nada más, pues considerar que todo suplemento, aún así cuente con una base de evidencia que lo respalde. Siempre hay que tener un criterio personal para saber atleta o como quieran llamarle, y que pues no que porque este suplemento cuente con algo de respaldo, evidencia, por decir, en el Instituto Australiano del Deporte, en el grupo A, eso quiere decir que se traduce a todos los deportes, a todas las personas. Si no, pues hay que ver cuáles son las características de la fisiología del ejercicio y del deporte que estemos realizando y ver si este suplemento pudiera ser favorable para nuestra atleta y tener un poco de cuidado pues con eso. Bueno, pues excelente. Te agradezco muchísimo y gracias por esta aportación a mi grupo. Gracias, Giovanni. Por nada.